Y para analizar la voluntad del pueblo venezolano, ¿qué es lo que está pasando? Hoy tenemos dos entrevistas y la primera, le agradezco muchísimo a mi querido Cristian Nader, historiador y analista, porque cuando platicamos con Cristian, tenemos justamente el contexto de qué pasa atrás, cuáles son estos antecedentes, todos estos datos que a veces no están a simple vista y nos ayudan a tener un mayor equilibrio en cuanto a la información. No se trata de convencerte si están de acuerdo o no. Vamos a hablar de hechos, datos que ahí están sobre el caso de Venezuela. Así que vamos a esta nuestra primera. Mi querido Cristian, muchísimas gracias por conectarte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, Meme. Un placer estar otra vez contigo. Pues, Cristian, ¿cómo ves la situación de Venezuela? Yo sé que tienes todavía el contexto más amplio, pero ¿cómo viste el proceso electoral en Venezuela? Hoy se habla de fraude. Vemos el tema, ¿no? Del que si hubo un hackeo en el sistema del CNE, que entonces María Corina Machado está pidiendo que se entreguen todas las actas, pero ella ya misma creó un sistema para publicar sus resultados y sus actas. Entonces, hay mucha información en redes sociales, pero también hay muchos videos que están saliendo fuera de contexto, mucha información y aparentemente pocos datos reales. Entonces, ¿cuál es este contexto? ¿En qué momento está este proceso electoral en Venezuela? Bueno, en primer lugar, esto es un déjà vu, es una repetición, un refrito, lo hemos visto en tiempos contemporáneos, desde la historia de Venezuela, cuando se modifica con el ascenso de Hugo Chávez Frías a comienzos de este siglo. Lo hemos visto por lo menos en 5 ocasiones, comenzando con el intento de golpe de Estado, bueno, el golpe de Estado fallido, que se logró revertir en contra de Hugo Chávez en 2002. Y paulatinamente hemos visto múltiples escenarios, el más reciente y el más atroz, por cierto, en 2017, con las famosas guarimbas, estos actos terroristas para sembrar el terror y además aderezados con una guerra psicológica importante, en los que, en primer lugar, hay que entender que intra-Venezuela lo que están diciendo en el exterior es totalmente antagónico a lo que está ocurriendo aquí. Uno. Dos, hay que entender, por supuesto, está el pseudo conflicto electoral, el pseudo resultado polémico, que no lo es, y está aderezado también con una guerra mediática. La guerra mediática cada vez tiene tintes más de un gigantismo que no se puede contener, en el que incluso oligarcas a nivel planetario, llámese Elon Musk, se han entrometido. Entonces, tal vez eso es parte de la confusión que hay y además, por supuesto, el desconocimiento, digamos, del público general a nivel global de lo que ocurre en Venezuela. Venezuela, ¿por qué digo que es un déjà vu o un refrito? Lo que hemos visto en este escenario venezolano, en estas elecciones presidenciales, lo vimos también previamente en suelo venezolano, pero también en otros contextos. Citar algunos casos: Ecuador, Bolivia, Perú, el caso brasileiro, incluso en ciertos aspectos que compartimos en suelo mexicano también. Entonces, esto es un guión y hay como 3 fases, obviamente, ¿no? La previa a las elecciones, durante y después de las elecciones. Y como muchos, de hecho, augurábamos, es lo que se avecinaba, tal cual se está reproduciendo como se ha estado haciendo desde Washington, vía sus intermediarios, o sea, sus títeres regionales, que empieza a recrudecer esto. Y tenemos el caso, como lo acabas de mostrar, de el delincuente prófugo Felipe Calderón Hinojosa y otros personajes, también el otro expresidente mexicano Vicente Fox, que hizo su espectáculo en suelo panameño y que por supuesto afortunadamente no pudo entrar, porque además es una persona no grata, sabía perfectamente que no le iban a permitir entrar, que de hecho lo pudo haber hecho solicitando una visa, un visado, pero bueno, obviamente lo que quería montar era este circo mediático y se le dio, también se le otorgó, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Y sumado a esto tenemos la posición de Estados Unidos, que es interesante porque Estados Unidos, no puedo decir que ha recurrido a la ambivalencia, pero creo que no tiene ese rol protagónico que tenía antes. Lo ha delegado a sus subordinados en la región. El caso chileno es muy emblemático, el caso costarricense, el caso panameño y por supuesto los expresidentes, entre comillas, de suelo mexicano. Entonces, todo lo que estamos viendo ya lo habíamos visto y estoy seguro que tú también recuerdas muy bien. Por ejemplo, mencionaste a Juan Guaidó y ahora tenemos a que realmente
Edmundo, como tal, a pesar de que es el candidato quien mueve sus hilos, es María Corina Machado, ¿no? María Corina Machado, que es un personaje nefasto que está inserto en la politiquería más reaccionaria en suelo venezolano desde el ascenso de Hugo Chávez Frías, y que paulatinamente, conforme otros oponentes se van quedando en la basura, Capriles, por ejemplo, o Guaidó también, empieza a tener un rol protagónico, pero es una versión, de hecho, en extremo fascista de otros personajes a nivel latinoamericano, con muchos elementos que comparte con Milei de Argentina, con Nayib Bukele del suelo salvadoreño, etcétera, etcétera. Entonces, esto prácticamente es una ficción. Lo que se anuncia al exterior es una ficción, pero intra-Venezuela, por supuesto que ha tenido momentos de tensión, lo mencionaste ahorita, ¿no? En algunas ciudades venezolanas, principalmente aquí en Caracas, aunque ya fue controlado por el momento y esperemos que no pase a mayores, porque lo que intentan hacer estos sujetos en el exterior es la demonización una y otra y otra y otra vez, la repetición además, o tergiversación, todo a través de las redes sociales, las plataformas de video, los conglomerados mediáticos, e intra Venezuela es tratar de incendiar Venezuela, que cada guerra, en esta guerra, porque es una guerra híbrida a fin de cuentas, pero cada cariz de este proceso en contra de Venezuela sirve como distractor del otro. Entonces suele haber una confusión monumental. Pero con respecto a lo que está ocurriendo en las calles venezolanas, por el momento ya se han pacificado, fueron incidentes aislados, por decirlo de alguna manera, aunque fueron incidentes serios, hay muertos, por supuesto, y todos ellos además ciudadanos venezolanos, chavistas en su mayoría y fuerzas del orden también que se oponían pues estos grupos iba a decir fascistas, pero lo más lamentable de todo es que son delincuentes usuales, lumpen, que por unos cuantos dólares, porque se sabe aquí de dónde procede con lo que les pagan, están dispuestos a cometer actos vulgares y agresivos en contra del mismo pueblo venezolano, provocaciones, ¿no? El objetivo es incendiar esto para que se vea un clima de ingobernabilidad en el exterior, y dado que hay un cerco mediático en torno a Venezuela, pues obviamente jamás se va a conocer la versión realmente de lo que ocurre adentro del país. Aquí voy a empezar con estas preguntas que son pues preguntas naturales. Tú en este momento estás en Caracas, observaste el proceso electoral y además tienes esta narrativa histórica. Aquí la narrativa, esta historia que en México conocemos y me queda claro que en todo el mundo es Maduro es un dictador. La dictadura chavista lleva 20 años y es una dictadura que le ha hecho mucho daño a Venezuela. Esa dictadura, cuando preguntas por qué es dictador, lo primero que te dicen es, pues velos, ahí han concentrado el poder entre Chávez y entre Maduro durante estos 20 años y prácticamente sin ningún relevo. No ha existido el relevo. Entonces, dictadura uno. Otro, cuando te dicen que es dictadura, dice, por ejemplo, en el caso mexicano tenemos una cantidad de migrantes venezolanos que hoy han estado llegando y dicen, bueno, si Venezuela estuviera tan bien, entonces, ¿por qué están saliendo de Venezuela y han llegado incluso hasta México? Entonces, preguntarte en estos antecedentes directamente, ¿Maduro es un dictador? ¿El chavismo es una dictadura? Imagínate el tipo de dictadura para que existan dentro de esa dictadura personajes como Corina Machado. O sea, que es una dictadura sumamente ineficiente probablemente, no puede ser. No, no es una dictadura, son gobiernos democráticamente electos que han sido sucedidos primero los gobiernos de Hugo Chávez, que logra reelegirse y que logra, de hecho, salvar su vida pese a un golpe brutal en 2002. Hugo Chávez gobierna desde el 99 hasta su muerte y posteriormente como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela y el posteriormente expandido al Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro Moros. No es una dictadura, es un gobierno popular que, digo, tiene sus pros y contras también, ¿no? Porque, por ejemplo, sí es el camino hacia el socialismo, pero muchos quieren ver ese socialismo, yo incluido, y creo que sería mucho más fácil para el gobierno venezolano, pues ya declarar abierto el camino al socialismo y renunciar a la democracia liberal. Sin embargo, siguen insertos en este proceso y frente a ello tienen que enfrentar pues, otros candidatos también, ¿no? Y tener otros personajes y otros partidos y otras fuerzas políticas, incluso fuerzas políticas con tintes injerencistas, como hemos visto en esta galería de los horrores del fascismo dentro de Venezuela, patrocinado por Occidente, y el último de estos esperpentos es precisamente María Corina Machado. Es un sistema, pues es muy parecido realmente al sistema mexicano, solamente lo que ocurre en suelo venezolano para que haya gobernabilidad y no haya un proceso de injerencia como se intentó, bueno, como se ha intentado continuamente en los últimos
25 años, porque esto comienza en el 99 con el ascenso de Hugo Chávez Frías, se realiza algo llamado que es un pacto cívico-militar-policial. En ese pacto cívico-militar-policial, estos tres, digamos, ¿cómo llamarlo? Gremios conviven y proceden para justamente revertir cualquier intentona golpista o cualquier intentona de injerencia o invasión por parte de las fuerzas principalmente imperialistas estadounidenses o sus países lacayos de la región. No, no es una dictadura, es una dictadura de hecho donde hay votaciones cada año. Es una dictadura, entre comillas, por supuesto, donde el gobierno venezolano ha perdido elecciones, han perdido la asamblea, por ejemplo, el poder legislativo. ¿Y qué ocurrió cuando pasó eso? Nada, ok, lo aceptamos y quedamos con minoría en la asamblea, en el Congreso, y tendremos que superarlo, mejorar nuestras expectativas para la próxima vez hacer mejor las cosas, y de hecho lo lograron, ¿no? Entonces es muy interesante. Y de hecho, en esa fase estuvo inserta María Corina Machado. Pero ¿qué ocurre, por supuesto, posteriormente? En el momento en que no logran colocar a su candidato, pues ahí viene precisamente lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas en Venezuela, que por supuesto, lo vuelvo a mencionar, lo que está ocurriendo aquí en Venezuela ya había ocurrido antes. En 2013, por ejemplo, no, perdón, 2013, en 2021, a un proceso al cual también asistí, fueron elecciones estatales, en todos los estados venezolanos se eligió un gobierno, y por ejemplo el oficialismo, el gobierno de Nicolás Maduro, perdió varios estados, entre ellos un estado muy importante, Barinas. Barinas, ¿por qué es importante? Porque en Barinas nació Hugo Chávez Frías, es su hogar. ¿Y quién era el candidato, de hecho, del Partido Socialista Unido? El hermano de Hugo Chávez, Argeni Chávez. Entonces es muy interesante porque incluso aunque perdió, jamás cometieron un improperio, agresiones de este estilo. Realmente ellos, ok, perdimos, bueno, lo aceptamos, pasamos a otra cosa, ¿no? En este caso no es así. ¿Por qué? Porque todo este teatro que están montando es precisamente para evitar que cuando se llegue al conteo final y se den los números definitivos, porque cuando se anuncia esto, se hace porque ya era matemáticamente imposible que se pudieran revertir los resultados. Aproximadamente se habían contabilizado, si no me equivoco, como el 78-80% de los votos, ya con una mayoría matemática, y Maduro no podía justamente perder. Entonces, por eso se animan a dar los resultados. El problema es que al mismo tiempo hay una operación de ataque cibernético en contra del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. También eso cabe apuntarlo, es muy importante. A diferencia de lo que ocurre en otros países, en Venezuela, el CNE no es como, es un organismo, pero es un organismo, además de independiente, es como tal un poder al igual que el poder judicial, ejecutivo, legislativo. En Venezuela hay 5 poderes, a diferencia de lo que ocurre en otros contextos latinoamericanos y a nivel global. ¿Por qué hay 5 poderes? Porque así lo envisionó Simón Bolívar hace más de 2 siglos. Y bueno, posteriormente cuando surge el proyecto bolivariano en suelo venezolano, se retoma ese proyecto y surgen 5 poderes. Además del poder electoral, también está el poder popular, que es extremadamente importante para el proyecto bolivariano, porque a fin de cuentas es el pueblo digamos, se organiza, una especie de autodefensa justamente para prevenir cualquier agresión en contra de la patria bolivariana de Venezuela. Entonces, vuelvo a lo mismo, esto es una repetición y vaya, por donde se le mire, justamente podemos rastrear paulatinamente qué es lo que buscan. Lo que buscan es sembrar el terror en suelo venezolano y, por supuesto, a partir de ese terror, culpar al gobierno de Nicolás Maduro de estas atrocidades cuando sabemos perfectamente y está totalmente documentado quiénes las están cometiendo, y al mismo tiempo que esto se ha inflado paulatinamente por Estados Unidos y los medios. Es una guerra mediática impresionante, digna de la época en que vivimos, que también tiene un rol protagónico las redes sociales y las plataformas de video y un nivel de desinformación poco antes visto en estos espacios. Obviamente estoy leyendo los comentarios y de ahí estoy sacando un poco. Pregunto, ¿qué es una dictadura, no? ¿Qué es lo que partamos por eso, no? ¿Qué entendemos por dictadura? Porque me dicen, es que concentra durante mucho tiempo el poder. Entonces yo te preguntaría, ¿por qué decimos que en Venezuela hay una dictadura y no en Israel, por ejemplo, cuando Netanyahu tiene 14 años en el poder? ¿Por qué Venezuela sí es una dictadura y, no sé, Angela Merkel, que estuvo 17 años en el poder, pues no es una dictadora? O sea, cuál es la diferencia entre decir es que Maduro es un dictador y no Angela Merkel y no Netanyahu, por ejemplo, que han tenido el poder durante muchos años concentrado en ellos solos? ¿Cuál entonces es la diferencia? ¿Esta narrativa o tiene que ver con estos intereses geopolíticos, petróleo, litio, etcétera?
En el momento en que una nación o un pueblo se vuelve antagónico a la supremacía del hegemón, digamos Estados Unidos en este caso, se vuelve una dictadura. Por supuesto, no podemos referirnos así al gobierno español con una serie de reyesuelos consecutivos, lo mismo en el caso inglés, lo mencionaste, el caso de Angela Merkel en solo alemán, y bueno, podremos hablar incluso de Gaulle en Francia previamente. ¿Por qué no son dictaduras? Porque son amigos del poder supremacista a nivel planetario, en este caso Estados Unidos. ¿Por qué también es una dictadura? Porque no nada más hay un motivo, hay varios más, ¿no? Porque es una dictadura, por ejemplo, para la población, bueno, los que se tildan de estar informados a nivel continental de América Latina, porque es un gobierno cuya cúpula es administrada por gente de ascendencia de la clase trabajadora, porque son afrodescendientes, porque son mestizos, porque son de los pueblos originarios, por eso es una dictadura, y peor aún, es una dictadura, entre comillas, por supuesto, una dictadura que no responde a los intereses estratégicos de Estados Unidos, que busca adueñarse de las mayores reservas de hidrocarburos de todo el planeta, como en la franja del Orinoco y demás yacimientos en suelo venezolano, en el Caribe y más a tierra adentro. Además, el mayor yacimiento de oro de todo el planeta en el Esequibo, etcétera, etcétera. Por eso es una dictadura. La respuesta es muy sencilla, y esto se abona también con la desinformación e ignorancia profunda de la gente, y lamentablemente tenemos que estar sometidos a eso, ¿no? De hecho, hay personajes en las redes sociales que se tildan mucho de progresistas. Siempre es el mismo problema con los progresistas. Se tildan de estar muy informados cuando son patéticamente ignorantes y desconocen justamente conceptos e historia inmediata de Venezuela que es necesario entender para conocer por qué se les llama dictaduras, ¿no? Entonces, no es una dictadura, es un gobierno democráticamente elegido por el pueblo venezolano, que acaba de ganar otro proceso electoral presidencial, y que para infortunio de muchos, Nicolás Maduro gobernará del año 2025 a 2031. Esperemos que esto no ocurra. Y también hay otro motivo que es muy importante, porque esta dictadura se vuelve más nociva para Estados Unidos y sus caniches en este continente. En primer lugar, porque si Venezuela, bueno, hay tres motivos en especial, ¿no? Uno tiene mucho que ver con el estrangulamiento económico que ha vivido Venezuela en los últimos 10 años, pero concretamente a partir de 2015, cuando se empieza a agudizar esto. ¿Por qué Estados Unidos utiliza el estrangulamiento económico? Porque él ha sido muy efectivo en otros casos, por citar algunos, el caso cubano, el caso palestino, el caso sirio, el caso norcoreano, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que intenta hacer Estados Unidos desde hace décadas, dado que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno democráticamente electo por una gran masa popular, de clase obrera, de clase campesina, de clase trabajadora, a fin de cuentas, y saben perfectamente que tal vez no van a lograr tumbarlo a través de como lo que ocurrió en 2012, de un golpe militar, porque también es un proyecto cívico-militar policial. Lo que intentan hacer es justamente el estrangulamiento económico, matar de hambre a la población, matar de sed, de falta de insumos médicos, etcétera, para provocar un levantamiento o un descontento o una migración. Ahí se responde tu pregunta. ¿Por qué hay venezolanos Venezuela mexicano? ¿Por qué tienen que salir? ¿Por qué tienen que salir? Porque hay un proceso de estrangulamiento económico que en los últimos 4 años, paulatinamente, se ha logrado, digamos, paliar, y en este momento recupera la economía venezolana. La economía venezolana en este momento tiene aproximadamente casi el 5% de mejoras económicas, y es interesante porque esa inflación que existía totalmente delirante, que creo que llegó hasta el 500,000%, que una tonelada de bolívares equivalía a $1, eso se ha sobrellevado bastante bien y se ha rebasado por completo. Eso es lo que enardece Estados Unidos, que el estrangulamiento económico no funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque a fin de cuentas el gobierno venezolano también ha movido sus influencias a nivel planetario. Venezuela no está sola, por supuesto, ¿no? Y el gobierno de Nicolás Maduro tampoco lo está, y tienen conexiones con otros poderes, muchos de ellos a nivel geoestratégico a todo el planeta, llámese China, llámese Rusia, la República Islámica de Irán, etcétera, que justamente para salvaguardar la integridad de un bastión en contra del imperialismo estadounidense han apoyado económicamente, energéticamente a Venezuela. Ustedes dirán, ¿por qué energéticamente? ¿No dijiste hace minutos que Venezuela era el país con mayores yacimientos de petróleo? Sí, por supuesto. El problema es que el estrangulamiento económico y las sanciones económicas han creado un bloqueo donde partes fundamentales para la industria de la petrolera, la petroquímica, etcétera, etcétera, no pueden entrar a Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? Llega la República Islámica de Irán, justamente con tecnología para refinar que le faltaba a Venezuela, entonces ya pueden proceder con la refinación. ¿Qué otra cosa era fundamental para la economía venezolana? Que de hecho es tanto una tragedia para Venezuela, pero también es su gran fortuna. Dado que es el país con mayores reservas del petróleo, históricamente Venezuela tuvo una dependencia brutal con los hidrocarburos durante un siglo. ¿Qué ocurre?
En el momento en que viene el estrangulamiento económico, apenas con Hugo Chávez se empieza a diversificar la economía para no depender precisamente de ese petróleo, porque es el talón de Aquiles del pueblo venezolano. Y paulatinamente se está haciendo, pero viene el estrangulamiento, entonces Venezuela, que había dependido del petróleo y las remesas, bueno, de las reservas para todos los proyectos estructurales en su país, no sabe qué hacer. Entonces, paulatinamente se tiene que recurrir, pues, a nuevas medidas para salvaguardar la integridad de las economías familiares de este país. Entonces, más o menos a partir de 2015, llegando hasta 2023, se empieza a diversificar la economía, se empieza a crear industria nacional y llegamos al punto en 2023-2024 que todos los productos, todos los alimentos que se consumen en Venezuela, por primera vez en la historia de Venezuela, se producen en suelo venezolano, no se importa absolutamente nada. Y eso también enardece aún más a los estadounidenses. Y en la gota que derrama el vaso, debido a que la economía de Venezuela cada vez regresa a sus mejores índices, el gobierno de Washington está sumamente alterado. Y porque, bueno, porque esta alteración se agudiza aún más por parte de los estadounidenses, porque todo parece indicar que para este año o para comienzos del próximo se le va a dar fast track a Venezuela para que entre al bloque de los BRICS. Ahora imaginen, Venezuela, con las mayores reservas de petróleo, sumado a Arabia Saudí, sumado a la República Islámica de Irán, sumado a Emiratos Árabes Unidos y otros países productores de petróleo, tendrían más del 65% de la producción de hidrocarburos en todo el mundo. ¿Por qué creen que Venezuela, que Estados Unidos está haciendo este proceso nuevamente aún más recrudecido en contra de Venezuela? Precisamente por eso. Por todo lo que acabo de mencionar, es que Venezuela se considera una dictadura cuando no lo es un gobierno democráticamente electo. Y sería interesante que hicieran este análisis. ¿En qué momento Estados Unidos ha permitido que observadores internacionales verifiquen el proceso de elección de sus candidatos? Jamás. Es más, Estados Unidos ni siquiera tiene un organismo electoral. Este punto, has tocado uno de los puntos, yo creo, más interesantes de esto, porque hoy, qué cosa tan más interesante, yo lo celebro. No es normal que tengamos a tanto usuario de derecha en el chat y hoy me alegra porque está esta bendita oportunidad de poder poner ciertos puntos sobre las IES. Uno de los temas es los observadores. ¿Es real o no que si estás en contra del régimen de Maduro en Venezuela, no podías ir a observar el proceso? ¿Se le abrió las puertas exclusivamente a observadores internacionales afines a la ideología chavista? ¿O si hubo integrantes de oposición de ideologías a nivel internacional que fueron a observar este proceso? No, lamentablemente también ingresaron personajes contrarios al gobierno venezolano. Bueno, creo que el único requisito es que no fueran violentos, ¿no? Ni que estuvieran dispuestos a hacer actos de violencia. De hecho, son invitados por el CNE, que lo repito, bueno, el poder electoral en Venezuela es un poder distinto, no forma parte de la estructura del poder ejecutivo, del poder legislativo o judicial, que son los tres poderes, digamos, tradicionales. Sí, de hecho, bueno, ¿por qué no se le... Hace 3 años que fue en las elecciones estatales, también se les invitó, asistieron veedores de la Unión Europea, pero debido a que la Unión Europea comenzó este proceso en contra del gobierno venezolano y también en contra del poder electoral, pues simplemente no se les invitó. Sin embargo, en todos los grupos de observadores, que en este caso fueron más de 1000, eh, si no me equivoco, de 107 países, también había grupos, de hecho, antagónicos al gobierno de Nicolás Maduro Moros. Yo recuerdo, por ejemplo, un grupo de italianos que prácticamente eran insoportables porque todo lo ponían en duda, ¿no? Entonces, todos lo consideraban algo abominable y ajeno a sus valores e ideas de la democracia, pero es muy interesante porque cuando tú vienes como observador, te dan un curso relámpago bastante pesado, además, porque te enseñan desde cómo funcionan las máquinas hasta cómo funciona el proceso electoral, cómo se hacen las auditorías a la máquina, etcétera, etcétera. De hecho, es una máquina, ¿cómo decirlo? Es como una especie de consola que todo está digitalizado. De hecho, esto es un poco extraño tal vez para las audiencias en México, porque en México seguimos con el voto tradicional en papel, ¿no? Pero en Venezuela llevan esto más de 2 décadas. De hecho, tú lo mencionaste hace un rato, desde el periodo todavía de Hugo Chávez Frías, están totalmente acostumbrados, además de que es un proceso blindado, que se puede fracturar, sí, ¿cómo? Pues ya lo conocimos, ¿no? A través de un proceso de hackeo, que todo parece indicar que, bueno, de hecho el ataque sigue en este momento. Si usted, no sé, hasta hace una hora y media seguía el ataque. Si ustedes entran a la página del Poder Electoral,
no van a poder entrar. ¿Por qué? Porque es un ataque constante de entradas, entradas, entradas. Se satura el sistema y se cae el sistema. Además, también es en contra de la transmisión de los datos, que es independiente. Y todo parece indicar que fue desde varios puntos, pero mencionaban mucho Macedonia del Norte. Obviamente el gobierno de Macedonia del Norte, que se encuentra en la zona balcánica, dijo que no es así, pero por supuesto, con tal de pertenecer a la OTAN van a decir esto y muchas más mentiras, ¿no? Entonces, pues creo que eso responde a la pregunta. Insisten en decir hay una dictadura porque Maduro reprime a quienes piensan distinto a él. Ahorita en las calles hay ciertas protestas que en redes sociales se han magnificado. Ujú. Que esta máquina tan aceitada, la pregunta a la que nos lleva es, ¿qué tanto pesa la oposición en Venezuela? Estamos hablando de una oposición que tiene un peso importante, gobierna algo la oposición en Venezuela. ¿En dónde está el poder de la oposición venezolana? Porque estas movilizaciones dudo que se hayan dado de manera muy genuina de decir, ahorita vamos a salir todos a protestar, cuando hemos visto que son en ciertas zonas. Pues hace rato me asomé por la ventana, se alcanza a ver una zona que se llama el Parque Central, que está aquí en Caracas, que son unos edificios gigantescos, que de hecho ayer fue escenario de estos guarimberos y hoy no se vio absolutamente nada. No tienen tanto peso político, pero lamentablemente son parte de la oligarquía que controla un sector importante de la economía venezolana. Por ende, el peso mediático que tienen es mucho mayor que lo que puede tener en el exterior el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, vaya, es lo que ocurre en múltiples naciones de América Latina y de todo el mundo. Pues, como tal, los que salen a las calles a cometer desmanes y a quemar a la gente viva, porque eso han hecho los guarimberos, véase lo que ocurrió hace 7 años, como tal no tienen tanto peso, digamos, en la política exterior, pero lo que provocan estos actos es que esto se magnifique y que sean colocados como rebeldes de la libertad y demás adjetivos que conocemos perfectamente en la maquinaria del léxico estadounidense. Pero más allá de esto no tienen mucho peso político. Claro, tienen cargos públicos, la oposición tiene cargos públicos y la oposición no nada más es María Corina Machado, hay partidos de oposición que se oponen a María Corina Machado porque conocen perfectamente su agenda y porque también esa oposición, al formar parte de la élite venezolana, sabe perfectamente que con la recuperación económica que ha habido Venezuela en los últimos tres años, eso también les ha servido para, pues, a fin de cuentas, lamentablemente sigue viviendo en el capitalismo, para llenar sus bolsillos, ¿no? Entonces les conviene más una Venezuela estable que una Venezuela justamente en las condiciones que la quieren incendiar este sector de la oposición a través de Machado, ¿no? Entonces, más allá de esto, no tienen tanto poder los guarimberos, lumpen a fin de cuentas, pero quienes están atrás de ellos lo tienen económicamente y más que nada tienen contactos. ¿Contactos dónde? Pues en el exterior, contactos en Washington, contactos en Londres, contactos en Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual sirve para engrandecer sus atrocidades en estas tierras. Obviamente uno de los temas que está sobre la mesa es el tema económico, el bloqueo, lo que se tiene, o sea, prácticamente es una lucha de dinero, es una lucha por el poder, por manejar uno de los países, el país que mayor reserva tiene de petróleo y también uno de los países que le entra con el tema del litio. Entonces, entendemos estos intereses de Elon Musk y de otros perfiles a nivel internacional que están presionando en el caso de Venezuela, pero se ha hablado mucho de esta alternativa venezolana de explorar el modelo económico chino. ¿Crees que Ujú. ese podría ser, pues, la solución, digamos, al problema o quizás otro detonante pues, de este rechazo internacional en contra de Venezuela? Porque entonces si se empieza a adoptar un modelo como el chino, entonces ya no tendría ningún problema con el asunto del bloqueo. ¿O qué tanto depende eso? Digo, se podría adoptar el modelo chino, pero falta, o sea, a China le costó 70 años llegar a lo que es ahora, ¿no? China, para que quien no lo sepa, en 1949-50, cuando triunfa la revolución china a través del Partido Comunista, a través de Mao Zedong, que se enfrentaba al Kuomintang, en ese momento China es una sociedad plenamente agrícola, compuesta por cientos de millones de personas, pero una sociedad agrícola. Y paulatinamente en los últimos 80 años empieza a vivir un proceso de transformación que lo convirtió justamente en una sociedad agrícola posfeudal en la mayor superpotencia económica y tecnológica del orbe, que en un contexto que parece que están a 1000 años en el futuro por delante de todos los demás, ¿no? Venezuela podría vivir eso, sí, por supuesto, pero también involucra un cambio industrial a gran escala, por supuesto,
y vaya, una serie de cambios que no son de la noche a la mañana. Creo que Venezuela, con la tecnología que tiene y con el nivel de desarrollo industrial que tiene, paulatinamente podría ser una pieza fundamental en los BRICS. Con respecto concretamente a qué, por ejemplo, a los hidrocarburos, a la energía. Y mientras tanto, estos países, llámese China, apoyan a Venezuela en su renacimiento industrial y también agrícola, por supuesto, ¿no? Creo que lo más importante es la soberanía agrícola que se ha logrado. Y es un proyecto, fueron proyectos de emergencia ante el estrangulamiento económico, por ejemplo, la famosa canasta básica que se entrega a través de los llamados CLAP. De hecho, espérenme, bueno, por aquí tengo unos productos que del CLAP son muy interesantes, lo que es la canasta básica en México, pero se entrega casi gratuitamente, bueno, sí, gratuitamente a toda la población venezolana, y eso logró salvar de la carestía, incluso de la hambruna a la población, porque lo que intentaban hacer Estados Unidos era estrangularlos, era matarlos de hambre y de sed por falta de medicinas, ¿no? Entonces, paulatinamente, aunque aún hay muchos problemas, se logró mantener por lo menos la soberanía alimentaria que en este momento, lo repito, Venezuela produce todos sus alimentos. Sin embargo, volvemos a lo mismo, esto se desconoce en el occidente, principalmente por consecuencia de las acciones de Estados Unidos, entonces tenemos que estar sometidos a una ignorancia profunda de Venezuela, pero creo que no es tan difícil de dilucidar. Creo que el escenario venezolano lo hemos pasado, por lo menos en gran parte de los países de América Latina durante el siglo XX, porque la estrategia que han utilizado en contra de Venezuela también la han utilizado en contra de México, ¿no? El gran problema es que, a diferencia de México, Venezuela tiene una relación excelente con la Federación Rusa y la República Popular de China. Es una aliada estratégica. O sea, a pesar de que no pertenece a los BRICS, Venezuela ya mantiene relaciones muy estables y muy profundas, incluso pactos de intercambio militar con la Federación Rusa o la República Popular de China. Ahora bien, ¿qué ocurriría si esa cooperación militar, tecnológica, cultural, comercial, etcétera, etcétera, se magnifica cuando Venezuela entre de lleno al bloque de los BRICS? Es más, y si le dan fast track, peor aún, porque eso es lo más importante, que este año o a comienzos del próximo se realice este proceso y Estados Unidos vería totalmente minada la doctrina Monroe. O sea, la idea de América para los estadounidenses se vendría abajo. ¿Por qué? Porque ahora tendríamos dos superpotencias, o tal vez más si podríamos considerar a la India, etcétera, como con presencia ya física y material en suelo continental americano, que por supuesto ya hay presencia, hay asesores militares rusos también, ¿no? Eso no se menciona, pero se tiene que mencionar. Y algo muy importante también, que no se menciona, es que incluso fuera de la esfera de los BRICS, Venezuela tiene excelente relación con otros países, con Qatar, por ejemplo, e incluso con Turquía. Turquía tiene muy buenas relaciones con Venezuela. De hecho, es muy interesante la coyuntura, porque si buscamos las últimas noticias entre Turquía se está dando un encontronazo con el resto de la OTAN. Turquía es miembro de la OTAN desde hace más de 50 años. Y en este momento Turquía se está teorizando en la capital, en Ankara, si Turquía sale por primera vez del bloque. ¿Por qué? Porque se está enfrentando cada vez, por lo menos en la narrativa, cada vez más públicamente al antesionista, a Israel. Y es interesante, ¿no? Porque Venezuela en esta coyuntura es aliado estratégico, por lo menos comercial, de Turquía, ¿no? Entonces, Venezuela, vuelvo a repetirlo, no está sola Venezuela, y cada vez menos, y cada vez su importancia estratégica a nivel global es mayor. ¿Qué es lo que viene en este proceso electoral en Venezuela? ¿No? ¿Qué pasa? Vemos obviamente la exigencia de ciertos países porque se transparenten las elecciones en Venezuela. Están exigiendo constantemente las actas. María Corina lanza su propia página con su propia página donde están algunas actas, no están todas. Entonces, obviamente pasa, entiendo que son 30 días, hay 30 días donde venimos con esta narrativa constante. Maduro ha dicho es un intento de golpe de Estado, pero ¿qué es exactamente lo que pasa? ¿Qué es lo que viene en estos próximos días? ¿Qué es lo que se puede esperar? Espere, a ver, lo que buscan desde fuera de Venezuela es incendiar Venezuela, tal cual. Ok. Que vaya de la mano del proceso, iba a decir impugnación, pero realmente no es una impugnación, el circo mediático que está montando Corina Machado, y que los medios occidentales y las máquinas de bots en las redes sociales continúen su labor de desinformación que han estado haciendo, ¿no? ¿Qué ocurriría, digamos, en lo real en Venezuela? Por lo menos que las cosas se normalicen y se tranquilicen un poco, que se liberen por ya las actas, que se logre contrarrestar el ataque digital cibernético, y que vaya, prácticamente se ratifique justamente el triunfo de Nicolás Maduro y que continúe el proceso de recuperación económica en Venezuela, tal cual. De hecho, es interesante, pero esto no se menciona mucho, y mucho menos en Washington, pero están a punto de llegarse a, bueno, en unos meses, no han especificado cuándo,
pero va a haber pláticas entre Washington y el gobierno de Caracas, oficiales, todavía con la administración Biden, todavía no con Trump o Harris o quien gane. Esto no se menciona, pero es interesante porque esto es un hecho que va a ocurrir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y es interesante, a veces parecería también que de hecho, y esto es una teoría mía, que Washington no necesariamente quiere involucrarse tanto en este momento. ¿Por qué? Por las elecciones inminentes en suelo estadounidense, porque también eh, es extremadamente costoso tantos focos de insurrección para Estados Unidos en todo el planeta. Vean lo que está pasando en la zona del Masrek, Medio Oriente, es brutal. Y más en este momento, para que no lo sepa, el ente sionista israelí acaba de asesinar a Ismail Haniyeh, el líder de Hamas, en suelo iraní, lo cual es un acto de guerra. Y de hecho, la República Islámica de Irán, en legítima defensa, puede responder lanzando una lluvia de misiles sobre el ente sionista, ¿no? Entonces, Estados Unidos no quiere, y más en este año electoral, que se salgan de control las cosas. De hecho, fue una estrategia muy interesante de Venezuela. Las elecciones en Venezuela se adelantaron. Las elecciones en Venezuela iban a ser posteriormente a la elección estadounidense. ¿Y por qué lo hacen? Precisamente para adecuarse a lo que se avecine en suelo estadounidense. No es muy interesante cómo se van moviendo los tiempos y cómo también el gobierno venezolano sabe controlar o mover los tiempos con respecto al escenario internacional. Entonces yo creo que lo que espera la mayoría de la gente de Venezuela es paz. Y es lamentable porque el crecimiento económico poco a poco iba avanzando, al igual que la pacificación de las calles, y de pronto ocurre esto, que lo repito, no hay que ser ingenuos, todos lo esperábamos, no sabemos todavía hasta qué grado están dispuestos a llegar, pero todos esperábamos que algo así pasara. Lamentablemente, pues Venezuela sigue subordinada a los afanes injerencistas de otras potencias o incluso de sus títeres regionales. ¿Cuál es el reto para el chavismo como corriente, como político, o sea, como corriente política? ¿Se ha fortalecido? ¿Se ha debilitado? ¿Cómo lo has visto al paso de los años y hacia adelante, más allá de los retos económicos, decisiones políticas y demás? Como política, como corriente política, ¿cuál es este reto? Yo creo que el chavismo, después de, ¿cuántos años de chavismo? 25 años de Ujú. chavismo. Aunque bueno, el chavismo tiene sus bases mucho más atrás, 200 años llegando hasta Bolívar, pero bueno, oficialmente con Hugo Chávez, ¿no? Sí, por supuesto, el chavismo es un movimiento muy desarrollado. A mí lo que más me sorprende dentro del chavismo es que logró politizar a la población venezolana a niveles insospechados. O sea, el pueblo venezolano, la clase trabajadora, después de haber estado totalmente relegada a la vida política, a la vida social, de la vida social, ahora son una parte fundamental en el desarrollo de su país. Y me atrevo a decir que es uno de los pueblos más politizados de todo el mundo. Es impresionante cómo la clase trabajadora venezolana en las comunas, etcétera, etcétera, entiende de política, entiende de geopolítica a niveles muy profundos. O sea, yo he tenido conversaciones con gente que no se dedica como tal a esto y vaya, su conocimiento está por encima de la norma, o sea, del conocimiento popular. Y es muy, muy importante eso, ¿no? Que ha perdido popularidad, no, perdón, ha perdido peso del voto duro del chavismo. Y de hecho se puede ver en las elecciones. Las elecciones no fueron una perita en dulce para el gobierno de Nicolás Maduro. O sea, ganó bueno, hasta que salen los últimos resultados, él gana con menos del 7% de diferencia, lo cual es preocupante también en algunos aspectos, ¿no? Y creo que también el chavismo tiene que privilegiar a sus bases. Y eso mismo lo dije para Morena, ¿no? Que Morena está mucho más cercano a la política tradicional liberal, pero el caso del chavismo, creo que las bases del chavismo son la clase trabajadora, favorezcan a la clase trabajadora, todos los sectores, campesinos, obreros, incluso burócratas, maestros, etcétera, 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 ¿no? El chavismo se tiene que regenerar constantemente, porque a fin de cuentas la población venezolana, pues van saliendo nuevos pobladores venezolanos, nuevos habitantes, y a fin de cuentas esas nuevas generaciones tienen que reconfigurar el chavismo a su nueva realidad que se va transformando también. Sí, las condiciones, la agresión en contra de Venezuela es muy parecida a lo que era hace 25 años, pero también se va modificando y se tienen que adecuar justamente esas tendencias a la guerra mediática, la cual es fundamental en nuestros días, contra propaganda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el chavismo, no puedo decir que esté en una encrucijada, pero creo que empiezan a sonar las alarmas porque el chavismo, esta elección fue del 7%. ¿Qué ocurrirá en 6 años? O sea, tarde o temprano, incluso la oposición podría
podría rebasarlos en algunos aspectos, en algunos estados incluso, que de hecho es una oposición sin ninguna idea, o sea, muy similar a lo de México, ¿no? La oposición venezolana no tiene ninguna propuesta más que sacar a Maduro, esa es su propuesta, ¿no? Ah, bueno, y como dijo Corina Machado, mover la capital de Tel Aviv, del ente sionista, la embajada en Tel Aviv de Venezuela, si llega al poder, su candidato, a Jerusalén, ¿no? Entonces, también tratando de ganarse la simpatía de los sionistas y de Estados Unidos. Pues, Cristian, yo te agradezco mucho que nos acompañaras para dar todas estas perspectivas de lo que está pasando en Venezuela. De verdad te lo agradezco muchísimo y te deseo la mejor de las suertes por allá también. Muchísimas gracias, Meme. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Gracias por invitarme. Nos vemos pronto, te mando un abrazo muy grande. Igualmente.